bienvenidos a Vía V. Los parlamentarios gallegos celebraban ayer martes el último pleno de la temporada, una sesión extraordinaria convocada por el presidente de la Xunta para hablar de la crisis. Nos acompaña esta noche en el plató de Vía V la presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por atender la invitación de V Televisión. Supongo que después de la sesión de ayer, preparando las vacaciones ya. Bueno, todavía queda un poco, todavía queda, a mí por lo menos todavía me queda un poco y todavía este mes de julio va a seguir habiendo bastante actividad en la Cámara. ¿Y de vacaciones a dónde, si se puede saber? Yo aquí. Aquí. A mí me gusta pasarlas aquí, pero sobre todo es que lo que me parece que en Galicia cuando se está mejor es ahora en verano. Y sobre todo que lo que me apetece realmente es no hacer nada, quedarme en el sofá de mi casa, estar con mis hijos, pasear un poco, ir a la playa, bueno, lo que supongo que nos apetece a todos. Bueno, pues como siempre que entrevistamos a una persona aquí en el plató de Vía V, nos gustaría contar con sus aportaciones para ayudarnos a construir este diálogo que vamos a mantener con la presidenta del Parlamento. Pueden hacerlo a través de las vías habituales que ya conocen, enviando un SMS al 25522 y si no, dejando sus preguntas o sus reflexiones en nuestra página de Facebook y si no, en nuestra dirección de correo electrónico. ¿Quién es Pilar Rojo? Pues en principio una gallega nacida en La Coruña y que vive en Pontevedra. Que ya es una singularidad eso. Sí, soy gallega, soy de La Coruña de nacimiento, pero he vivido siempre prácticamente en Pontevedra. Salvo cuando estudié, que he vuelto a La Coruña a estudiar, estudié la carrera en La Coruña. Soy madre de 2 hijos. Y en este momento, bueno, he estudiado arquitectura y en este momento pues me dedico a la actividad política como presidenta del Parlamento en esta última legislatura, pero bueno, estoy en el Parlamento como diputada desde el año 2001, desde la 6ª legislatura. Bueno, pues esta es su percepción de sí misma. Nosotros hemos construido un perfil político también de Pilar Rojo. Vamos a verlo. Arquitecta de profesión, Pilar Rojo es, tras la socialista Dolores Villarino, la segunda mujer que preside la Cámara gallega. Desde el 2001 formó parte del Parlamento como diputada y también fue portavoz adjunta del Grupo Popular y portavoz de Vivenda durante la pasada legislatura. A la política llegó a mediados de los 90 como delegada provincial de la Consellería de Cultura en Pontevedra. Reconoce que al principio le costó un poco dejar atrás el anonimato como funcionaria de carrera del Cuerpo de Arquitectos de Hacienda, pero la política se terminó imponiendo. Su mayor responsabilidad antes de presidir la Cámara fue la de ser conselleira de Familia durante la última Xunta de Fraga, un puesto que se acabó convirtiendo en mérito al ser la única miembro del gobierno de Fraga que sobrevivió a la renovación del PP. Amiga personal de Mariano Rajoy desde la juventud, esta coruñesa afincada en Pontevedra se define a sí misma como disciplinada y sus compañeros de partido destacan su capacidad de trabajo. Al llegar al Parlamento tuvo un pequeño tropiezo al llamar himno nacional al gallego y tras un año al frente del Hórreo, su iniciativa de que las diputadas de baja por maternidad puedan delegar el voto es una de sus propuestas más recordadas. La medida que más quebraderos de cabeza le ha dado fue la de modificar el sistema de pago de las dietas por desplazamiento de los diputados. Bueno, ¿está siendo como esperaba esto de presidir el Parlamento de Galicia? Bueno, yo creo que es una alta responsabilidad y la verdad más difícil de lo que podía parecer. Pero bueno, yo estoy muy satisfecha porque me parece que es un gran honor el puesto que ocupo. La primera Cámara, la Cámara es la primera institución de Galicia donde está representada la soberanía popular de todos los gallegos y todas las gallegas, y lo único que aspiro es a ejercer mi puesto pues con dignidad y dar lo mejor de mí, que es lo que intento siempre cuando voy a un sitio, pero bueno, otros juzgarán lo que he sido no capaz de hacer. Si tuviera que explicarle a un espectador que nos está viendo ahora en qué consiste el trabajo de la presidenta del Parlamento de Galicia, ¿cómo lo resumiría? Bueno, digo que es más complicado de lo que parece porque no es solamente, como usted bien decía, el estar en un pleno moderando un debate, que es un papel muy importante porque, bueno, se trata un poco de ordenar los debates, de controlar un poco pues, las intervenciones de los distintos grupos y de los distintos diputados. Pero también hay toda una labor de ordenación del trabajo parlamentario que no se ve, de organizar, bueno, pues todo lo que son los calendarios de funcionamiento del Parlamento, además de la propia labor institucional y de representación que conlleva, y después hay lo que diríamos una parte ya administrativa, no solo la enfocada a los diputados, que sería la parte más política, de gestión del día a día del Parlamento de Galicia. No deja de ser pues una administración con todos los problemas y con el día a día que puede tener cualquier administración.
Y bueno, se trata de compaginar un poco pues esas dos cosas y al final intentar que tanto la parte administrativa, que da soporte por otro lado también a la parte política, funcione lo mejor posible. Y a partir de ahí, bueno, esa sería un poco la labor desde la propia Cámara y una labor de representación, como decía, institucional, que también te obliga a salir un poco y a acudir a sitios que te invitan en calidad, lógicamente, de presidenta. De este país. Y bueno, que también llevan su tiempo, con lo cual, bueno, pues a veces sabes un poco a qué hora sales de casa, pero no exactamente a la hora que llegas. ¿Por qué es tan política, Pilar Rojo? Pues siempre me interesó lo que pasaba en mi mundo alrededor, siempre me preocupé un poco pues eso, de estar informada, me interesó el día a día y de la política me atrajo pues la posibilidad de aportar un granito de arena, a lo mejor con tu trabajo. Yo creo en la política como servicio público, yo creo en la política como un trabajo de cara a los ciudadanos y ese aspecto me atrajo mucho y me parece que hay una gran labor a desarrollar porque yo creo que la actividad política cuando se hace bien y cuando uno está absolutamente entregado, pues me parece que es una gran labor. Un exdiputado cuya identidad no voy a desvelar nos confesó aquí en V Televisión, formó parte de la mesa de Parlamento en el pasado, que una esquina de la mesa del Parlamento estaba roída de los mordiscos que tenía que pegar a la mesa para contener la ansiedad por no poder participar en los debates. ¿Le pasa a usted algo parecido? Bueno, no voy a negar que alguna vez sí me pasa, sobre todo porque también es cierto que he sido diputada en las dos anteriores legislaturas. En la pasada legislatura, bueno, tuve quizá un poco más de protagonismo que en la anterior. Y bueno, hay cosas que escuchas, porque efectivamente al estar de presidenta se supone que tienes que tener mucha atención y estar escuchando absolutamente todo lo que se dice, y a veces pues no niego que me gustaría intervenir y matizar, pero bueno, son pequeñas anécdotas y sé cuál es mi función y cuál es mi papel y por supuesto nunca me atrevería a hacerlo. Hay una sensación, yo no sé si responde a la realidad o no, usted me dirá si es así, de que el nivel de la clase política actual es discreto, vamos a dejarlo ahí. ¿Comparte esa sensación? Bueno, yo creo que como en todo en la vida hay gente que vale mucho, hay gente a lo mejor que no vale tanto y gente peor. Yo creo que hay muy buena gente que se dedica a la política y yo creo que con carácter general yo siempre valoro mucho a la gente que se dedica a esto porque a veces la opinión pública no ve todo. A veces la política no es nada gratificante. A veces cuando uno se dedica a esto no hay horarios. Cuando uno se dedica a esto no hay fines de semana. Y me dirá usted, bueno, pero no es obligatorio. Efectivamente, estamos aquí por voluntad propia. Pero me refiero que el día a día, pues a veces es mucho más duro de lo que pueda parecer. Y no todo el mundo lo aguanta y no todo el mundo continúa. Por algo será. Es decir, que yo creo que es muy gratificante a veces cuando ves que un proyecto eres capaz de sacarlo adelante o eres capaz de apoyar una iniciativa, pero que también tienes esa otra parte de que bueno, que a veces, pues sobre todo cuando tienes familia o niños pequeños, pues también se puede resentir, ¿no? Porque les dedicas menos tiempo del que a lo mejor te gustaría. Sí, pero tiene el mismo nivel... Es muy absorbente esta actividad. Tiene el mismo nivel el debate parlamentario actual que pudo producirse hace algunos años, por no entrar en políticos que todavía están en activo, pues no sé, me está hablando de Cánovas, de Sagasta, Hombre, esta yo creo época, ¿no? Sí, son épocas diferentes. Es el nivel, o sea, hay un buen nivel de discurso político, intelectual, incluso en la clase política. No me refiero solamente a Galicia, me refiero en general a los parlamentos autonómicos y al Parlamento español. Claro, yo no he vivido otras épocas, efectivamente, pues se reivindican muchos momentos importantes, como pudieron ser, por ejemplo, la transición o los políticos que formaban parte de ella. Yo creo que son épocas diferentes, que efectivamente hay momentos en los que a lo mejor hay líderes más destacados o políticos con mucha personalidad, lo cual también influye a la hora de poder calificar una acción política, pero yo creo que en todas las épocas hay políticos de valía y políticos pues a lo mejor que valen menos, pero yo sí creo que todos desarrollan una gran labor y que al final muchas veces la valoración no es solamente la que uno percibe, sino la que otros perciben de uno mismo. Quiero decir que los medios de comunicación a veces también reflejan las personalidades de cada uno y bueno, yo creo que
todas las épocas tienen sus cosas buenas. Probablemente hubo una época complicada en España en la que hacía falta grandes consensos, como fue el periodo de la transición, y ahí quizá también hubo líderes políticos con otros protagonismos, es decir, probablemente en situaciones más tranquilas, pues a lo mejor no se notan tanto, ¿no? No estamos en una época, yo lo digo de la trascendencia de la transición, que fue una época muy particular, pero estamos en un momento especial también en el que también se requerirían, incluso se está demandando por parte de la sociedad esos consensos. Yo lo que sí creo que estamos en un momento económicamente muy complicado y que la gente efectivamente, y yo creo que los ciudadanos que nos han votado nos piden eso, nos piden consenso, nos piden acuerdos, porque yo creo que son momentos en los que todos tenemos que ponernos de acuerdo para intentar salir de esta situación. Yo soy optimista, veo que podemos salir, pero que sí que es cierto que lo que no podemos es perder el tiempo a veces en discusiones pues que no nos conducen a nada, y lo que importa es que todos arrimemos el hombro y sobre todo que todos tengamos claro que queremos trabajar por Galicia y que queremos ayudar en la medida de nuestras posibilidades a que haya acuerdos y a que las cosas se puedan solucionar en lo que podamos aportar, por supuesto, desde nuestro sitio y desde lo que significamos, ¿no? ¿Cuál es el diputado más revoltoso? Uy, no se lo voy a decir. Hay unos cuantos. Dígame uno de cada partido para que no se enfade nadie. No vaya a ser que se enfaden conmigo. Yo creo que... Vamos a ver, es que tampoco puedo decir que haya un diputado muy revoltoso, porque a lo mejor en un pleno está muy revoltoso uno y en otro pleno está muy revoltoso otro. ¿No? Supongo que hay, sí, hay gente que es forma como, de ser, incluso, que es más... hay gente que es como mucho más apasionada y en un momento determinado pues ves que está como más alterada o alterado en el escaño, y yo simplemente miro, como diciendo, estoy controlando y hoy me estoy dando cuenta, porque a veces la verdad es que me resulta divertido, entre comillas, ¿no? El ver cómo algún diputado se cree que desde ahí arriba no se ve. Es casi como la profesora, ¿no? Pues algo así. Pero sí que es cierto que también uno se da cuenta cuando ya llevas unos plenos, cuando el pleno está tranquilo, cuando la cosa se está poniendo un poco más complicada o cuando hay algún diputado un poco más revoltoso, ¿no? Pues ya que no me quiere decir ningún nombre de ningún revoltoso, a lo mejor en el sentido contrario sí me lo quiere decir. ¿Cuál es el diputado ideal, ese diputado respetuoso, es que no le puedo decir generoso con los demás? No, yo creo de verdad que en el Parlamento a veces puede parecer... A mí me gustaría que muchísima gente conociera cómo se trabaja en el Parlamento y lo que se hace allí, entre otras cosas para que vea el buen clima que hay entre los diputados de los distintos grupos. Uno puede llegar allí y se puede encontrar por los pasillos charlando a gente de diferentes partidos, como tiene que ser, o tomando un café en la cafetería. Quiero decir que hay una gente estupenda, una gente comprometida y a veces injustamente tratada. Por eso digo que yo reivindico mucho lo que es la labor que se puede hacer en el Parlamento. Y como bueno, yo creo que todos son buenísimos. De vez en cuando alguno se porta mal, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cuál es el mejor momento que ha vivido en estos meses como presidente del Parlamento? Bueno, para mí fue un momento muy emocionante, lógicamente, el día que me eligieron presidenta, porque la verdad le puedo decir, y con absoluta sinceridad, que nunca había pensado que podía llegar a ser la presidenta del Parlamento, y sobre todo porque, bueno, por el apoyo que mis compañeros me dieron, pues eso también me emocionó mucho. Fue quizá eso, pues un momento muy significativo y muy importante. ¿Y el más desagradable? Bueno, cuando ves que desagradable, pues quizá a lo mejor al inicio de la legislatura, cuando las cosas estaban un poco tensas y que de repente, pues cuando me di cuenta, se me iban del pleno algunos. Entonces era una situación que no estás acostumbrada a vivir, que no tienes la experiencia, porque para todo en esta vida siempre hace falta tablas, claro, una cierta experiencia y el ser capaz de reaccionar, porque a veces lo que no se ve cuando en la presidencia del Parlamento es precisamente esa tensión que te genera el tener que tomar la decisión en el momento, porque uno efectivamente en el gobierno tiene una presión terrible. Yo lo digo por mi propia experiencia, que a veces hay momentos muy difíciles, pero como uno siempre puede sentarse con sus colaboradores, adoptar decisiones, analizar las problemáticas con una cierta distancia, un cierto tiempo. En la presidencia del Parlamento las cosas son inmediatas. Uno tiene que tomar esa decisión y te puedes equivocar o no, pero eso genera una cierta tensión, lógicamente, ¿no? Sobre todo cuando todavía no tienes demasiadas tablas. Yo espero irlo superando poco a poco e ir, aprendiendo cada día. Bueno, pues aprovechando su presencia aquí en Vía V, nos hemos cogido las cámaras esta mañana, nos hemos ido al Parlamento, a la sede del Parlamento gallego, para que nuestros espectadores lo conozcan un poco más de cerca. Por favor, se lles pide respeto para escoitar ao presidente, como hai respeto para escoitar a todo o mundo no Parlamento. Señor Feijóo, remato. Isto cheira fatal. Esperemos que por unha vez
estas duras circunstancias como presidente deste país e, en vez de darnos aquí sermóns, actúe como presidente e goberne. Asuma que o seu goberno é un desastre. Cambie de goberno. É o perfeito arquetipo, o paradigma do maltratador. Que ten que vostede respetar é as atribucións que ten conferidas á presidencia desta Cámara. A mí me fadan danos coitar determinadas expresións que creo que poden ser sustituídas por outras. Estou segura que as galegas e os galegos que nos escoitan lles pasará o mesmo. Bueno, no era ese viaje que pretendíamos hacer por el Parlamento, que lo retomaremos en breve, era simplemente una sucesión de intervenciones de las últimas semanas, algunas con un tono elevado. Ha llegado a decir en alguna ocasión que en alguna sesión lo que le pedía al cuerpo es borrar todo lo que aparece en el diario de sesiones. Ha habido días duros, días desagradables. Le preguntaba antes por esos días desagradables. ¿Ha habido días frustrantes, digamos? Yo lo que quisiera decir es que todo esto que se vio así como muy seguido, pero esto no es el día a día del Parlamento. Estos son cuestiones momentáneas que forman parte de un pleno que dura 2 días y a lo mejor estos son pues 1 minuto o 2 minutos en un momento determinado. Yo sí creo que a veces hay situaciones de tensión, pero yo creo que también desde el inicio de esta legislatura hasta la situación actual me parece que las cosas han mejorado. Yo creo que mi papel también en un momento determinado es intentar que se escuche a la gente con respeto, que la persona que está hablando pueda tener también una cierta tranquilidad a la hora de expresar su opinión. Y hay veces que creo que también dentro de la labor de la presidencia del Parlamento está recordarlo, pero también quisiera decir que no es lo habitual. Y que cuando las cosas a lo mejor se ven así muy continuadas y muy seguidas, parece que esto es la tónica general. Yo tengo que decir que no. Y pero que son situaciones que efectivamente en un momento determinado en un debate pues siempre puede haber alguna alteración. O sea que el debate político no ha dejado paso un cierto rifirrafe personal entre los diputados de los diferentes grupos para... Yo entiendo que no. La teoría del y tú más, ¿no? No. Yo creo que además las cosas no deben de ser nunca así. Yo creo que hay que distinguir perfectamente en lo que puede ser un debate tenso, lo que puede ser un debate pues con ciertas dosis de alteración a lo que es la relación personal. A mí me gustaría que la gente viera que muchas veces después de un debate pues de una cierta tensión, pues a lo mejor los que han debatido están charlando amigablemente en el pasillo, y yo creo que tiene que ser así. Yo siempre digo que cuando uno después de un debate no es capaz de tomarse un café con su adversario político, es que algo estamos haciendo mal. Van a tener que poner cámaras en la cafetería porque parece que ahí es donde se cuece todo, ¿no? No, y en los pasillos y en los despachos y reuniones, quiero decir, en todo el Parlamento, porque yo creo que el Parlamento, claro, el hemiciclo es lo que se ve y donde se centra el debate, pero que después, vuelvo a decir, las relaciones personales de los diputados pues están a lo largo y ancho de los pasillos del Parlamento. Pues vamos a recorrer esos pasillos del Parlamento, a ver si ahora lo conseguimos, ese viaje que les proponemos para conocer un poco más la sede de la Cámara Legislativa gallega. Antigua sede de la Escuela de Veterinaria, aquí late el corazón de Galicia. Alberga el autogobierno y el ejercicio de la democracia, solemne tarea que se corresponde con una arquitectura señorial. El Parlamento gallego es el centro de la vida política y está vivo. 3 plantas en las que se reparten salas de reuniones, despachos y bibliotecas. Los amplios pasillos están preparados para acoger a los miles de gallegos que se interesen por visitarlo. Edificio laberíntico, sus kilométricas alfombras guían los pasos de los huéspedes. El Parlamento es de todos, de los ciudadanos y de sus representantes, autonómicos y nacionales. El Salón de los Reyes refleja la historia del autogobierno gallego a través de los retratos de los expresidentes. Es un centro de arte. El Pazo de Hórreo alberga más de 200 obras de artistas como Quesada, Felipe Criado o Sucasas, también de arte escrito. La Sala de las Letras Gallegas recuerda a aquellos que jugaron un papel destacado en la historia de nuestra lengua, cultura y política. Las salas de comisiones acogen reuniones, juntas y debates, también el área reservada al gobierno gallego y, como no, el hemiciclo, 75 escaños a los que se suman el grupo de gobierno y la mesa del Parlamento. Aquí se decide el presente y el futuro de los gallegos. Es la esencia de lo que somos y de lo que seremos, un país que no existiría sin el Parlamento. ¿Cuál es su relación con el resto de los miembros de la mesa? Yo creo que cordial. Nos conocemos ya hace bastante tiempo porque todos los que estamos en este momento en la mesa no es la primera legislatura y por tanto pues ya nos conocemos desde hace tiempo y eso no significa que en algún momento pues pueda haber alguna discrepancia de opinión, pero la mesa la verdad es que es un órgano que en principio es el órgano rector de la Cámara, pero que es un órgano de trámite, un órgano en el que se analizan pues las iniciativas de los diputados, un órgano en el que un poco se lleva
lo que sería la vida casi administrativa del Parlamento. Es decir, es un órgano muy importante porque es el órgano que dirige la Cámara, pero no es un órgano claramente político, ¿no? Bueno, el 22 de mayo pasado organizaba usted las primeras jornadas de puertas abiertas de la historia de la Cámara. Los compañeros que cubrieron aquel acto detectaron en usted una cierta contrariedad por el hecho de que no la acompañaran en ese momento, supongo que para usted importante, ni Ricardo Varela ni Anxo Quintana. ¿Qué le pareció aquel desplante? Yo no voy a juzgar la actitud de cada uno. Yo creo que cada uno sabe en dónde tiene que estar en cada momento. A nadie, por supuesto, se le obliga a participar en las cosas y simplemente yo con lo que me quedo de esa jornada de puertas abiertas es que fue, yo creo que un éxito, sinceramente. Yo tenía un poco de miedo de que hubiera poca gente, sobre todo porque nunca se había hecho, nunca se habían abierto así las puertas del Parlamento y tenía miedo de que la gente no se enterara o que no le interesara, y la verdad es que las previsiones nos desbordaron. Tuvimos que cerrar más tarde de lo previsto las puertas. Durante todo el día hubo gente entrando y saliendo del Parlamento, y tengo que decir también que los 3 grupos parlamentarios participaron activamente, contestando a preguntas en el hemiciclo. Es decir, que yo creo que ese día fue un Parlamento con muchísima participación, en la que los ciudadanos pudieron conocer de cerca la casa que es de todos, porque yo creo que ese es nuestro lema, ¿no? El Parlamento a tu casa. Y me parece que, me da incluso a usted la oportunidad desde aquí de poder invitar a todos los gallegos que todavía no conozcan el Parlamento de Galicia, porque independientemente de una jornada de puertas abiertas, cualquier día del año se puede pedir una cita para visitar el Parlamento de Galicia, y yo creo que vale la pena. Una última pregunta antes de publicidad. Usted conoció, incluso antes que muchos de sus compañeros de partido, la marcha de Emilio Pérez Touriño como miembro de la Cámara. ¿Recibió la despedida que se merecía? Bueno, yo lo que tengo que decir en este caso es que agradezco a Emilio Pérez Touriño pues su actitud. Efectivamente me vino a comunicar el que se iba. Yo creo que fue absolutamente institucional, y yo creo que el grupo parlamentario al que pertenezco en este caso, creo que le rindió al final del pleno una ovación, porque me parece que no compartió su propio grupo, ¿no? Pero eso será una cuestión, yo creo que ya de grupo, ¿no? Me parece que ante todo se estaba despidiendo a un diputado que fue presidente del Gobierno de Galicia, y por tanto me parece que alguien que ha ostentado tan altas responsabilidades y que ha dado pues algunos años de su vida a trabajar por Galicia, me parece que lo que merecía era pues eso, una despedida con todo el honor y con toda la honra. Pues seguimos en directo con la presidenta del Parlamento de Galicia, con Pilar Rojo. Tenemos que irnos a publicidad y regresamos aquí en directo en Vía V. Siguen abiertas, por cierto, nuestras vías de comunicación con todos ustedes para que le puedan plantear las preguntas que consideren oportuno a la presidenta del Parlamento gallego. Pasan 30 minutos de las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V, momento en el que se incorporan a esta mesa que estamos dedicando hoy a entrevistar a la presidenta del Parlamento gallego, Viviana Villaverde, cronista parlamentaria de V Televisión. Buenas noches. Ignacio Carballo, que es el delegado de La Voz de Galicia en Santiago de Compostela. Buenas noches. Sumando todos los diputados de los parlamentos autonómicos y del Parlamento español, da la sustanciosa cifra de 1000 diputados, más o menos. Lo cierto es que en la totalidad de esas cámaras legislativas la disciplina de voto suele ser la norma, de forma que romper esa disciplina pues suele ser una anécdota en el funcionamiento habitual de las cámaras. ¿Está de acuerdo con esta estrategia tan monolítica de votaciones? Digamos, ¿no le resta frescura o complejidad al debate parlamentario la posibilidad de que los diputados tengan personalidad propia y rompan esa disciplina de voto en ocasiones? Bueno, vamos a ver, yo creo que el sistema parlamentario está basado en lo que son los grupos parlamentarios y, por tanto, no está basado en las personas de forma individual, con lo cual, con carácter general, son los ciudadanos de Galicia eligen a los distintos partidos políticos que forman sus grupos y, por tanto, hombre, en principio y en teoría lo normal es que votes con tu grupo parlamentario, que con tu partido te has presentado, independientemente de que, por supuesto, al final cada ciudadano es libre en un momento determinado de romper una disciplina de voto.
cierto, pero lo que sí entiendo es que tal como funciona nuestro sistema parlamentario, la base de elección son los partidos políticos y los grupos, no las personas de forma individual. Claro, lo que pasa es que muchas de lo que sucede con este sistema es que los diputados que fueron elegidos por una determinada circunscripción visitan esa circunscripción coincidiendo con la campaña electoral, pero no regresan a dar cuentas de lo que han hecho por esa zona, ¿no? ¿No sería más normal el sistema, por ejemplo, parlamentario inglés, que sí que tienen que atender, digamos, las zonas por las que fueron elegidos? Bueno, yo no sé cómo funcionan en otros grupos parlamentarios, yo sé cómo funcionaba el mío. Para empezar, uno es diputado por provincias, es decir, la circunscripción electoral en este caso es la provincia, pero nosotros, desde luego, en nuestro grupo parlamentario lo que estábamos divididos eran por zonas. Entonces yo tenía muy claro que tenía asignado una serie de ayuntamientos a los que iba periódicamente, hablaba con los alcaldes o los portavoces en su caso, se planteaban cuestiones y, bueno, incluso yo asistía todas las semanas a una oficina parlamentaria que estaba montada en este caso en Pontevedra. Quiero decir que yo habitualmente he hecho como diputada de a pie esa labor de estar, no en mi circunscripción sí porque es la provincia, pero en la zona que después dentro de mi grupo parlamentario me asignaban, porque nosotros pues lo teníamos repartido así. No sé cómo funcionarán en otros grupos, porque en esos, por supuesto, cada uno funciona como le parece, pero en este caso yo lo digo por mi propia experiencia. Yo trabajaba en una zona y a esa zona iba, me reunía y a dar cuentas y a contar y lo que pasaba, lo que no pasaba. Es decir, que yo siempre he trabajado así. En diciembre pasado reunió usted a algunos de sus predecesores en la presidencia del Parlamento gallego. Vamos a recordar algunos de esos nombres. El Parlamento gallego es una institución joven con apenas 30 años de historia. Echó a andar de la mano del Estatuto de Autonomía de Galicia en el 81 y desde entonces ha tenido 6 presidentes. Antonio Rosón fue el primero. Antes de estar al frente de la Cámara, el político de UCD también fue el primer presidente preautonómico de la Xunta. Tomás Pérez Vidal, miembro de la entonces Alianza Popular, le sucedió en el 86 tras la muerte de Rosón. En 1989, el recientemente fallecido Victorino Núñez ocupó el cargo en un hemiciclo más plural que el actual, donde llegaron a estar representados 5 partidos. El galleguista fue además el fundador de Centristas de Galicia tras la desaparición de la UCD. El siguiente presidente del Legislativo gallego fue el conservador José María García Leira. En el 2005, por primera vez, una mujer se puso al frente del hórreo. Dolores Villarino rompió una tendencia predominada por los hombres que ahora continúa Pilar Rojo. La política del PP es una de las 8 presidentas de las cámaras autonómicas españolas. ¿Tiene algún referente inspirador en el parlamentarismo gallego o en el parlamentarismo español? Bueno, yo creo que me parece que todos los presidentes han hecho una gran labor, pero yo hablaría en este caso de Antonio Rosón por esto de ser el primero, ¿no? Que me parece que además de ser un político destacado en Galicia, bueno, pues tuvo el honor de ser el primer presidente del Parlamento de Galicia y por tanto pues me gusta recordarlo con cariño y sí que es una fuente de inspiración. De hecho, cuando preparaba mi discurso, ¿no? en la apertura solemne, pues lo primero que hice fue recuperar todo lo que había, todos los discursos de Rosón, porque me parecía que, bueno, dado que era el primer presidente, pues y que vivió una época muy concreta en la historia de Galicia, pues me parecía que era una referencia, pero aún así pues tengo que decir que valoro mucho, y una vez que soy presidente y que sé lo que significa serlo, valoro mucho el trabajo de todos mis antecesores y como no también de Lola, ¿no? Que fue un poco pues la primera mujer que accedió a este cargo, rompiendo, como bien usted dijo, pues esa barrera en la que de Lola hablaremos hacia el final del programa. Tenemos una sorpresa preparada relacionada precisamente con Dolores Villarino. Quería abrir enseguida este turno de preguntas hacia mis compañeros, pero quiero preguntarle por un asunto que supongo que sabía que le íbamos a preguntar. ¿Hasta qué punto ha afectado a la imagen de los políticos gallegos el asunto del cobro irregular de dietas? Bueno, yo creo que desgraciadamente todas estas cosas le hacen un flaco favor a la política. Quiero decir, sería innegable decir lo contrario. Lo triste es que a veces pues las instituciones, y en este caso la primera institución de Galicia, pues pueda ser noticia por una cuestión como esta, ¿no? A mí pues me entristece, me preocupa y de hecho, bueno, por eso hemos intentado poner medidas para que no quede ninguna duda de la honestidad de todos y cada uno de los diputados de este Parlamento y, bueno, y todo lo que sea adoptar medidas que puedan mejorar el día a día y que puedan dejar que los gallegos estén muy tranquilos de que la gente que trabaja en el Parlamento de Galicia es gente honrada, gente honesta, que se deja la piel, que a veces se equivoca, como nos podemos equivocar todos, pero que en este caso no quede ninguna duda, pues
y sobre todo que no se dañe a lo que es la primera institución de Galicia, ¿no? Claro, pero es increíble que haya que establecer un tipo de normas que estableció usted misma con ese sistema de tener que justificar los viajes que se hacen. Digo, que se tenga que establecer ese tipo de normas con las personas que nos representan a todos, ¿no? Bueno, yo creo que igual que hay normas en las empresas o igual que usted, por ejemplo, pues a lo mejor también tendrá que cubrir pues una serie de normas en su trabajo. Quiero decir, yo creo que en todos los sitios lo hay. Está claro que el sistema que teníamos se demostró que era manifiestamente mejorable, que había, pues que hubo un problema, efectivamente, que el pago automático no significa que es que tú digas que has hecho algo que no has hecho, sino que como no dices nada, se te supone. Bueno, pues yo creo que ahí efectivamente se podían generar una serie de disfunciones. Esto hay que decir que hubo una modificación en la anterior legislatura que era más amplia de todo lo que era el concepto retributivo, surgió lo que surgió y lo que intentamos fue rápidamente mejorarlo para que no quede ninguna duda. Yo creo que es un tema cerrado, que todo el mundo tiene muy claro que sus datos, que se han actualizado absolutamente los datos de todos y yo espero que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir nunca. Ignacio. Sí, sobre este tema, ¿no cree que ha podido quedar cerrado en falso? Bueno, yo no tengo por qué dudar de los datos de los diputados. Yo creo que son gente honesta y yo creo que en eso se basa también mi actuación. Es decir, no cabe duda que ahora el sistema es a la inversa, es decir, hay que justificar y que pedir cuando uno acuda a una comisión o acuda a un pleno y por tanto yo no tengo por qué dudar de que eso sea cierto porque estoy segura de que lo es, porque además eso es muy fácil de comprobar, simplemente con las asistencias en las votaciones y en las reuniones de las mesas, ¿no? Además de la propia instancia y petición del diputado que tiene que hacerlo expresamente y firmarlo. ¿Cree que en su momento debió haberse producido alguna dimisión? ¿Alguna dimisión de algún diputado? Sí. Bueno, yo creo que el hecho de que haya algún diputado que haya reconocido el error públicamente y que entienda que devuelve un dinero que ha cobrado indebidamente, que yo creo sinceramente que no fue con mala fe, a mí me parece que no es fácil. Es mucho más cómodo callarse y dejar que las cosas pasen y a mí me parece que el dar la cara en un momento determinado ante una situación también dice mucho de la persona que lo hace. Bueno, uno de los asuntos en los que está empeñada la presidenta del Parlamento es conseguir esa delegación de voto en el caso de las mujeres embarazadas que tienen que cogerse la correspondiente baja maternal. Hace unas semanas estuvimos con una diputada que estaba en esta situación, en estos momentos ya no está disfrutando de esa baja maternal y testamos un poco cuál es el sentir de los diferentes grupos parlamentarios al respecto de esta iniciativa que constituye, no sé si me equivoco, uno de los empeños particulares de la presidenta, ¿no? Bueno, fue una iniciativa que planteé prácticamente al poco de llegar porque conocía un poco que se daba esa circunstancia pues por mi experiencia de diputada y efectivamente me parece que es algo que debemos de resolver cuanto antes. Bueno, vamos a ver ese trabajo y después lo comentamos. Natalia Barros estrena maternidad y escaño en el Parlamento. Su primera legislatura como diputada coincidió con su embarazo y le obliga a compatibilizar sus obligaciones profesionales y personales. Lo estoy llevando bien, me siento bien, me encuentro bien y hasta ahora no me ha impedido cumplir con ninguna de mis obligaciones y espero que así sea, o al menos lo procuraré, lo que en mi mano esté hasta el final del embarazo. Lo que en principio se saldaría con una baja por maternidad se complica en este caso. El voto de Natalia Barros es crucial para el PP porque los populares solo cuentan con un escaño más que la oposición. Por eso urge la aprobación de una modificación en el reglamento que permita la cesión de voto entre los diputados. La presidenta lo propuso a principios de legislatura solo en los casos de baja por maternidad. A modificación que nos planteábamos era un feito discriminatorio que entendemos que existe na actualidade polo feito de ser muller e, o feito de ter que elixir entre a maternidade ou exercer os teus dereitos políticos. Los partidos apoyan la modificación, pero con excepciones. Los nacionalistas piden que este derecho se amplíe también a los casos de baja por paternidad. Si circunscribimos única e exclusivamente a que este é un problema das mulleres, eu creo que estamos lanzando unha mensaxe moi negativa, non? Que parece que todo o que ten a ver co cuidado dos fillos e as fillas que depende única e exclusivamente das mulleres. El PSOE va más allá y solicita un cambio en el reglamento más profundo. Los socialistas defienden que el derecho de ceder el voto se aplique a cualquier diputado que se vea en la necesidad de coger una baja médica. Tamén podemos pensar en algún compañero ou compañera que teña algunha enfermedad importante que poda estar algún mes fora de aquí do Parlamento e non sería entendible que unha votación poidera depender desta situación.
El debate está abierto. ¿Hay que ampliar esta modificación del reglamento y permitir la cesión del voto en otros casos? Pues le traslado la pregunta que hacía Viviana Villaverde precisamente en este vídeo. ¿Hay que ampliar...? Vamos a ver, yo creo que son dos cosas absolutamente compatibles. Yo creo que en una reforma del reglamento más profunda se puede incluir, por supuesto, el permiso de paternidad, se puede incluir la enfermedad, pero yo no lo planteaba de esa manera. Es decir, yo entiendo que el embarazo no es una enfermedad. Es una situación puntual. Yo soy de las primeras que digo que no podemos estar modificando el reglamento hoy por una cosa, mañana por otra y puntualmente. Por eso entiendo que es verdad que si se abre la reforma del reglamento que se puedan incluir estas otras cuestiones. Pero aquí estamos hablando de un hecho discriminatorio de partida, un hecho que solamente se da porque eres mujer. No es el hecho de que haya 38, 37 o 39. Yo creo que esto va más allá. Es decir, yo soy diferente a mi compañero de escaño porque yo puedo quedarme embarazada y tengo que dar a luz. Puedo tener un embarazo de riesgo. Luego es por mi propia condición femenina. Y yo les decía, hombre, hagamos esta corrección que nos discrimina por el hecho de ser mujeres y que podemos hacer perfectamente como una corrección puntual y no vinculemos la maternidad ni a la larga enfermedad ni al permiso de paternidad, que perfectamente pueden compatibilizarse, y cuando se reforme el reglamento se podrán reformar otros artículos y podemos estudiar esas posibilidades, pero ahora solventemos algo que creo que es discriminatorio de partida para las mujeres y además que es muy fácil de hacer. Es decir, hoy en día ya no solamente la delegación de voto, que quizás es lo más sencillo en el portavoz o en cualquier compañero diputado, sino incluso se hablaba de métodos telemáticos, que yo personalmente creo que es más complicado, pero hay ejemplos en otros parlamentos autonómicos y yo creo que no tendría que haber ningún problema. Es decir, es perfectamente compatible, pero yo creo que es una situación de partida discriminatoria y por tanto vamos a modificar eso en relación a aquello y que nos hace diferentes por el hecho de ser mujeres, y desde luego cuando ampliemos, cuando abramos la reforma reglamentaria, podamos hablar de incluir a la larga enfermedad o de incluir otras situaciones, pero me parecía que esto era una cuestión en la que no tendría que haber ninguna duda y que era una cuestión pues de sentido común, permítame la expresión. Es algo que nos hace distintos y por tanto yo creo que todos debemos de estar de acuerdo en que no tiene nada que ver un embarazo con una enfermedad. ¿Por qué no se ha llevado a cabo todavía esa modificación puntual que aparentemente es tan fácil? Pues yo creo, vamos a ver, yo he hablado con los distintos grupos parlamentarios, en principio se mostraron a favor, por supuesto yo hago la propuesta, yo he mandado una propuesta escrita a los distintos grupos, pero no fijo los tiempos, ni me corresponde a mí el decidir cuándo se debate o no. De forma separada todos me manifestaron su apoyo y su opinión. Yo creo que en este caso el grupo mayoritario, que es el grupo al que yo estoy adscrita, me da la sensación de que lo que quiere es que todos estemos de acuerdo y lógicamente buscar consensos, pero bueno, yo creo que pasa el tiempo y espero que no pase mucho más y a mí me gustaría que se llevara a cabo. Ahora, bueno, a Natalia pues ya no le podemos arreglar el problema, pero y casualmente no ha habido ningún pleno ni ninguna votación mientras ella estuvo en el hospital, pero bueno, esto pasa continuamente. En la anterior legislatura le pasó a otra compañera y a mí me parece que tiene que ser un derecho no excluyente. Yo no tengo por qué elegir el ser madre o el ejercer mi derecho al voto como político, ¿no? Y un poco iba encaminada en ese sentido, pero por supuesto perfectamente compatible que se pueda abrir a otras circunstancias que yo creo que merecerán un debate aparte, pero yo me niego a identificar el embarazo con una enfermedad. Imagínese por un momento que en lugar de presidir el Parlamento gallego preside usted el Parlamento español. Imagínese que mañana se va a celebrar el debate del Estado de la Nación. Imagínese que el líder de la oposición, en este caso Mariano Rajoy, al que le une una amistad antigua, decide no asistir a la segunda jornada de ese debate que se presuponía muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo. ¿Qué le pareció ese gesto de su amigo Mariano Rajoy de no participar en la segunda jornada del debate? Bueno, yo creo que aquí usted está mezclando la actuación política de una persona con mi condición o no de amigo. Yo reivindico mi amistad con Mariano Rajoy, por supuesto, desde hace muchísimos años. Es una persona a la que le tengo un gran afecto y un gran aprecio. No sé por qué no fue, yo no se lo he preguntado, entiendo que habrá tenido sus razones y bueno, no siempre se está en todos los sitios, a lo mejor en otras circunstancias es otro líder el que falta, yo no lo sé por qué ha faltado, entiendo que, bueno, probablemente a lo mejor coincidió que estaba en el Parlamento y no acudía al hemiciclo, pero sinceramente no le puedo decir el por qué, porque no lo sé.
Ignacio. Sí, volviendo al tema de la reforma del reglamento. Usted desde el principio de la legislatura ha marcado este tema como una prioridad. ¿Qué expectativas tiene sobre esto para hacer el trabajo parlamentario más efectivo y sobre todo más ágil? Sí, yo de todas formas sí creo que es bueno que reformemos el reglamento. Creo que no es abrir una reforma y decir borrón y cuenta nueva, el reglamento que tenemos no existe y vamos a hacer uno nuevo. Yo creo que hay cosas muy buenas en el reglamento que nos tienen que servir de punto de partida y yo enfocaría la reforma a aspectos puntuales que todos vemos que pueden ser mejorables. En ese sentido, yo estoy abierta a todas las posibilidades. Yo, como decía antes, no se trata de escurrir el bulto, todo lo contrario. Ojalá pudiera yo participar activamente en determinadas cuestiones, pero sí que es cierto que mi capacidad no puede ir más allá de propuestas determinadas, pero que efectivamente no soy la que marco los tiempos. Sí me gustaría que en aquello que creamos que podemos mejorar, pues que lo cambiemos. Y también tengo que decir que en esta legislatura, dado el acuerdo al que se llegó entre los distintos grupos parlamentarios, que creo que tienen mayor capacidad de intervención en las distintas sesiones plenarias, es cierto que hay mayor actividad y que somos capaces de debatir muchos más temas, porque de hecho nunca los plenos fueron tan largos y nunca hubo pues tantas iniciativas también de control al gobierno en un pleno, ¿no? Creo que el acuerdo ha sido bueno para todos, pero que el acuerdo también ha sido muy bueno para la oposición, que nunca tuvo tanto protagonismo, ¿no? Viviana. Presidenta, lo mejor es que no hay tanto consenso como parece. Modificaciones puntuales como esta, que deberían ser sencillas, de repente no se proponen, no se llevan a cabo. ¿No hay demasiado enfrentamiento en el hemiciclo? Hombre, yo creo que hay ciertos temas en los que realmente habría que justificar mucho por qué lo hay, porque yo creo que no es una cuestión en la que podamos estar en desacuerdo. No sé si es que a lo mejor se pretenden, pues no sé, como hemos escuchado a algunos representantes de otros partidos, pues incorporar otras actuaciones a mayores. Yo no me puedo creer que sea una dilación en el tiempo de este tipo de cuestiones, porque me parece que es algo que a mí, sinceramente, me sorprendería que no se pudiera llevar a cabo. Yo creo que cada grupo parlamentario tiene su responsabilidad, que sabrán en cada momento, supongo, que asumir aquellas iniciativas que entienden deben de ser prioritarias o no, y sus propios tiempos. Lo único que pido es que conjuguemos en muchos casos y en muchos momentos los tiempos de todos y que seamos capaces de llegar a acuerdos, y sobre todo en estas cuestiones que yo creo que nadie tiene ninguna duda. Porque yo, lo que decía pues la compañera diputada Ana Belén Potón, yo respeto muchísimo el permiso de paternidad, pero yo creo que un hombre, por el hecho de ser padre, no le impide ir a votar. A una mujer el hecho de ser madre, sí. Invitaba usted antes a los gallegos a través de V Televisión a que visiten el Parlamento. Yo creo que es una visita que necesitan, porque hemos sacado las cámaras de V Televisión a la calle para detectar cuál es el grado de conocimiento que tienen los gallegos, los espectadores que nos hemos encontrado por la calle, y la verdad es que no es muy alto el nivel. Vamos a escuchar esas respuestas espontáneas de gente que nos encontramos en la calle sobre qué sucede y a qué se dedica el Parlamento de Galicia. ¿Qué es el Parlamento de Galicia? Pues es el lugar donde se reúnen todos los políticos y todos los dirigentes del país gallego para debatir sobre los asuntos importantes. No sé, el Parlamento gallego supuestamente es corta. Pues es donde estamos representados, ¿no? en la autonomía los gallegos, teóricamente. Es donde se reúnen los políticos para tratar las cuestiones. ¿Que quién lo preside? Pues no lo sé. Jesús Feijóo. Feijóo, ¿no? Pues ahora mismo la preside Feijóo. Hombre, el presidente de la Junta. Ni idea. Pilar Rojo, ¿puede ser? Pilar Rojo. No. ¿Le suena a una señora que se llama Pilar Rojo? Pues no mucho, no. ¿Le suena una chica que se llama Pilar Rojo? No, esa no es del Parlamento gallego. El presidente es Feijóo. Muy bien, pues muchas gracias. Feijóo, sí. Claro. Sí. Bueno, lo primero que se detecta es que la gente confunde la división de poderes, no la tiene muy clara, confunde el legislativo con el ejecutivo. Es un error de bulto, ¿no? Sí, yo siempre digo que quizá el Parlamento de Galicia es el gran desconocido, de ahí una de mis grandes obsesiones de darlo a conocer, pero no darlo a conocer
el salir fuera. No, yo quiero que los gallegos vengan al Parlamento, que participen en el Parlamento y que vean a los diputados trabajando en su entorno, que conozcan lo que se hace allí, porque yo creo que al final no puedes hablar de las cosas y no conoces las cosas si no las vives, si no las ves, si no las palpas, ¿no? Y por eso, todas las iniciativas que pueda yo llevar a cabo encaminadas a esta labor, pues es una de las cosas a las que trataré de dedicarme, y porque me parece fundamental. Es cierto que el poder mediático de Feijóo es el presidente de la Xunta, por tanto es difícil, supongo que muchas veces, el distinguir a la gente que no está en este día a día de la política, pues esas divisiones de poderes. Pero bueno, que ahora la recta final ya de este programa, me gustaría que planteáramos alguna pregunta más. En relación con este tema, es una máxima, y es una máxima también defendida por usted, que el Parlamento tiene que estar allí donde está la gente. De alguna manera, pues la Casona del Hórreo simbólicamente tiene que romper con sus muros de piedra, ¿no? y salir a la calle. Favorecer también la comunicación en el doble sentido con la gente. Sin embargo, no parece que se estén haciendo muchas cosas en relación con esto, aparte de las típicas jornadas de puertas abiertas y demás, que tienen un alcance muy limitado. Porque yo creo que realmente esto tampoco se consigue, esa comunicación en los dos sentidos, pues con un canal parlamentario de TDT, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ahora mismo se está hablando, ¿no? que quieren poner en marcha. Sí, yo creo que se habla de muchas cosas, pero pues, la realidad es la que es. Efectivamente, una jornada de puertas abiertas es algo simbólico que yo creo que debe tener continuidad, porque también le da reflejo al Parlamento de una manera especial un día, pero eso no significa que al Parlamento pueda venir cualquier día del año. Nosotros hemos incrementado notablemente las visitas de colectivos, de distintos colectivos, desde colegios, asociaciones. Si usted va un día por el Parlamento, pues verá que siempre hay algún grupo, haya pleno o no haya, que está visitando el Parlamento. Pero tenemos más cosas. Hemos firmado un acuerdo con las universidades. A mí me interesa mucho abrir nuestra biblioteca, nuestro archivo, nuestra documentación a lo que son los investigadores. Vamos a sacar la figura de bolseiro para estudiantes, incluso pues licenciados y diplomados en determinadas disciplinas, para que puedan pues beneficiarse también de una labor práctica en el Parlamento, pero que a nosotros también nos sirva, al propio Parlamento de Galicia, que se nos aporten conocimientos. Queremos darle un empujón, pues entre otras cosas, al gran archivo del Parlamento de Galicia, que es una asignatura pendiente. Y bueno, yo lo que quiero es ver el Parlamento lleno de estudiantes, de investigadores, de becarios, de gente. Y porque yo creo, a mí me contaba pues algún amigo que ha sido becario en el Congreso, que ha sido una gran experiencia, que al final uno conoce realmente la Cámara por dentro, que puede aportar cosas. Y yo creo que todo lo que sea el llevar a la gente al Parlamento, no solo el sacarlo fuera, mediáticamente se puede sacar con un pleno, pero a mí me parece importante que abramos el Parlamento a la gente, que venga a nuestra casa, que utilice nuestra biblioteca, que utilice nuestros archivos, que pueda conectarse, y de ahí la otra parte tan importante. Tengo que interrumpir, la presidenta, es que nos quedan solo 2 minutos de programa antes de escuchar un momento vivo. Es que nos quedan 2 minutos y no quería que acabara el programa sin que recuperemos a esa persona de la que hablábamos antes, Dolores Villarina, su antecesora en la presidencia del Parlamento. Esta mañana nos hemos ido a visitarla a su lugar de vacaciones, estaba en Sabarís, cerca de Vigo, y le he hecho una pregunta que queremos que nos conteste, si le apetece. Vamos a escucharla. Como presidenta do Parlamento de Galicia, a miña máxima satisfacción foi poder presidir ao conxunto dos representantes da ciudadanía galega. Ese é un honor que se sinte cando se está ali de presidente, que non se sinte en ninguna outra posición. E ademais tamén o ser capaz de aglutinar dentro da mesa as vontades de todos os representantes dos grupos, desde Tereixa Paz, vicepresidenta primeira, Xaime Pita, vicepresidente segundo do Partido Popular, Pablo López Vidal do Grupo Parlamentario Socialista, e Xosé Manuel Baltar Blanco, tamén do Grupo Parlamentario Popular. Os 5 fixemos un equipo de defensa e de xestionar o mellor que poidéramos o Parlamento de Galicia, e eu os teño no máis profundo dos meus recordos. E por último, me gustaría preguntarte, Pilar, que é máis difícil para ti? Explicarlle ao grupo que apoia o goberno o que faz como presidenta, ou protexer os grupos da oposición? Una pregunta clara.
Pois ás veces eres moito máis incomprendida no teu propio grupo. É dicir, polo feito de que sexas dun grupo parlamentario, é certo que eu voto con o meu grupo e formo parte dun partido político, pero ás veces pois é difícil explicar o feito de que como presidenta do Parlamento estás por encima nas túas actuacións das túas siglas políticas, e o teu deber é protexer e defender a todos e cada un dos deputados, independentemente de cal é a súa inscripción. Pero bueno, eu creo que eso se va solventando e que todo o mundo vai entendendo de que non hai ningún privilexio por pertencer a un grupo ou a outro. Nos queda solamente un minuto de programa, pero lo prometido, Vivi, una última cuestión para cerrar la entrevista. Al hilo de lo que comentaba la presidenta, decía que hay que abrir el Parlamento a la gente. Yo le digo si no es mucho más eficaz hablar de lo que le interesa a la gente en el Parlamento, si no se hace demasiada política de partido en el hemiciclo. Sí, yo creo que en este periodo de sesiones me estuve bastante satisfecha por los temas que se trataron, en el sentido de que yo creo que las iniciativas vinculadas a la economía o vinculadas a las cuestiones sociales pues han sido muchas. Es decir, yo creo que este periodo de sesiones que hemos vivido han sido muchos debates, como digo yo, a pie de calle, es decir, que en los que se discutían cosas que están discutiendo todos los gallegos, y me parece que fueron mayoritarias las iniciativas que se referían a estas cuestiones. Y bueno, efectivamente, yo creo que simplemente matizar y rematar un poco con lo que hablábamos, ¿no?, de dar a conocer ese Parlamento, que de ahí también nuestra insistencia en que no solo vengan al Parlamento, sino en tratar de hacer realmente un Parlamento virtual, y nuestra apuesta por las tecnologías de la información, para que todos aquellos que no puedan ir al hórreo, por lo menos puedan entrar con facilidad en el Parlamento de Galicia a través de los métodos que hoy nos permiten las distintas tecnologías. Pues se nos ha agotado el tiempo por hoy. Muchísimas gracias, presidenta del Parlamento, por acompañarnos esta noche en Vía V. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias, Ignacio. Nos tenemos que despedir por hoy. Como decía, regresamos como siempre en directo mañana a partir de las 10 de la noche. Les dejamos con ese maratón de Wire que está ofreciendo V Televisión, dándoles a los espectadores la oportunidad de ver de forma sucesiva los capítulos de la mejor serie policíaca de la historia de la televisión. Lo dicho, regresamos mañana. Mientras tanto, sean felices.